nos cuesta a los hinchas de River, nos cuesta la final todavía, nos cuesta recuperarnos. Bien dicho. Dolorosas derrotas. Dolorosas derrotas. Hay algunas, todas las derrotas son feas, pero hay algunas que duelen más que otras, ¿eh? Es una realidad. Esa fue de las dolorosas, me parece. 2 goles en 5 minutos. Ahí. 2 goles en un ratito. 2 goles en un ratito. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tenemos para terminar la clase del martes pasado? Yo voy a compartir acá. Tenemos que venir acá. Vamos a compartir. Ah, no se puede. Ok, pasa ahí. Ahí va. Bueno, para. Vamos a hacer así. Vamos a cerrar acá. Vamos acá. Ahí vamos, ¿eh? Ajá. A- Abrimos. Lo vamos a cerrar. A ver ahora. Compartir. Se me aparece eso. Bueno, ahora sí. Nos habíamos quedado por acá. Martes pasado. ¿Digo bien? Sí, sí. Bueno, vamos. Sí, yo el martes pasado no me pude conectar, Lu. Ok. Bueno, hacemos un minuto de repaso rápido, Luciano. Trabajamos un poquito iniciación deportiva, el concepto de ganar y qué referenciamos a nivel triunfo en esas etapas formativas. Lo llevamos más para el lado de cómo cuesta hoy también el trabajo con las nuevas generaciones, esto de pagar el derecho de piso, qué tan dispuestas están las nuevas generaciones a pagar ese derecho de piso, como si ciertos paradigmas hubiesen cambiado. Empezamos con esto del entrenamiento mental y explicamos un poco de qué se trata esto que podemos hacer todos, ¿eh? No solo los deportistas, sino cada uno de nosotros como personas para gestionar nuestra vida emocional desgastándonos mucho sobre cuestiones que sí controlamos y tratando de desgastarnos lo menos posible con un montón de cosas que no identificamos. Bueno, elaboramos un poquito esa técnica de la parte teórica, la bajamos a la parte práctica, hicimos como una analogía del cerebro, como la mente nuestra, como la batería del celu, cuanto más usamos, claramente el celu, la batería más rápido baja, la cabeza funciona de la misma manera, y hablamos de esto del entrenamiento mental, ¿sí? De poder controlar, administrar y gestionar nuestra vida emocional para poder elegir con qué me desgasto o qué es lo que baja mi barrita de energía interna y qué no. Por eso repetimos que la idea es desgastarse mucho con todo lo que un ser humano controla directamente e intentar desgastarse lo menos posible con lo que no controlamos. Bueno, vamos acá. Rapidito, un poquito de Piaget, un poquito de procesos de aprendizaje desde funciones cognitivas, rápidamente, y llegamos a esto del final que va a dar el cierre y cómo va a englobar tanto la clase del martes pasado como la de esta semana. Ahí se están sumando dos compañeros, que tiene que ver con esto del cambio de paradigma y cómo quizá se han modificado las nuevas generaciones en torno al procesamiento de la información, al vínculo con la autoridad principalmente y a cómo funcionan esas cabezas hoy por hoy en torno a los procesos y a cosas que demandan tiempo. Vamos rapidito con esta partecita teórica y llegamos al momento del cierre. Para aquí. Si bien se habla de 4 periodos, particularmente Piaget nos habla de 4 periodos entre el nacimiento y la adolescencia, de cómo los seres humanos vamos incorporando determinadas aptitudes y funciones cognitivas, cómo vamos moldeando esto de
el ser humano procesando su entorno, incorporando diferentes herramientas a nivel mental en ciertas edades. Yo lo digo en todas las clases que me toca dar este tema. Hoy por hoy no lo tomemos tan literal en cuanto a de 0 a 2 años, ¿sí? Que es más o menos un periodo aproximado. Estas son teorías que ya tienen algunos años y claramente que con el avance de la ciencia, la tecnología, las redes sociales y el mundo de las pantallas, es necesario decir que lo que era de 0 a 2 años, quizá ahora es de 0 a 3 años o respectivamente, no lo tomemos tan literal y tan estricto a nivel numérico. El primer periodo es el sensorio motor y lo ubicamos del nacimiento, ¿sí? Hasta esos 2, 3 años. Y ahí es donde el cachorro humano empieza a conocer el mundo exterior, empieza a procesar instintivamente con lo que traemos nosotros, ¿no? De la panza de nuestra madre, empezamos a conocer ese mundo a través de esos reflejos innatos, ¿sí? Claramente, pensemos en ese cachorro humano, o cuando venimos al mundo empezamos a conocer nuestro entorno, a incorporar y a procesar a través de ese instinto de succión todo lo que tiene que ver con conocer el mundo a partir de llevarnos todo a la boca, ¿sí? Modificamos y perfeccionamos por medio de ensayo y error, y como dice ahí, claramente esta intención exploradora, donde el bebé empieza a gatear, buscar el objeto deseado, arrojamos ese objeto de la cuna para llamar la atención de nuestros padres, la persona, el adulto se acerca, ¿sí? Y empezamos a gestionar instintivamente ese entorno sin tener una conciencia desarrollada todavía ciertas aptitudes, pero el bebé ya identifica que si llora o revolea algo, hay un adulto que se va a acercar o le va a prestar atención. El segundo periodo, el preoperatorio, acá aparecen las representaciones mentales, que serían la creación de imágenes mentales de esa realidad objetiva. En estas edades, entre los 2, 3 y 7, 8 años, ¿sí? Hay mucho aprendizaje por imitación. Por eso muchas veces cuando llevamos esta parte a la práctica deportiva, no solamente a veces explicar, dar una consigna, sino también poder mostrarla a nivel visual. Que los chicos logren visibilizar lo que ustedes pretenden de ellos. No solamente explicarlo, verbalizarlo, sino transmitirlo lo más sencillo, concreto, a modo visual. Que ellos tengan que replicar a su manera, con su impronta, lo que ustedes pretenden de cada ejercicio. Claramente las capacidades lingüísticas en estas edades van mejorando y lo que aparece es el juego simbólico. Personajes y objetos van cobrando vida en esa imaginación de ese jovencito. Bueno, vamos a una edad también bastante complicada, que Piaget denomina las operaciones concretas, donde acá claramente ya empezamos a vincularnos con nuestro entorno a partir de una lógica y de sacar ciertas conclusiones en base a esa realidad. Este es claro ejemplo que si cambiamos, ¿sí?, el recipiente, como dice ahí, un vaso de agua, uno que sea más ancho y aplanado, por otro que sea más quizás fino y alargado, ¿sí? En esta etapa es esperable que el jovencito ya identifique que hay la misma cantidad de agua un recipiente que en el otro. Posiblemente en el periodo preoperatorio, aquí, puede ser que se haya confundido esa persona y que el chico hubiese quizá interpretado que porque un vaso era mucho más alto, tenía más cantidad de agua que en el otro, que era más plano y ensanchado, ¿sí? Otro ejemplo muy típico de todo esto rápidamente, a veces cuando se hacen esos juegos que pesa más 1 kilo de plomo, 1 kilo de pluma, y una cabeza está asociando rápidamente el peso del plomo, el peso de una pluma, claramente en este estadio, ¿sí?, las capacidades cognitivas permiten la interpretación a través de una lógica de elaborar esas cuestiones y entender, como decía lo del recipiente, que tiene la misma cantidad de agua, o que si estamos hablando de determinado peso, ¿sí?, se estaría empezando lo mismo. Acá los razonamientos, que nos va a diferenciar con la próxima etapa, el niño los limita a lo tangible. Esas lógicas,
¿sí?, que podemos llegar a deducir en estas edades, se tienen que ver con contenido, o como dice ahí, a razonamientos de cosas que podemos escuchar, tocar, ¿sí?, ver, todo lo que sea tangible. Y ahí empezamos a entender ciertos principios de causa-efecto, tamaño, distancia, como decíamos recién con los recipientes, y ese tipo de análisis lógico deductivo a partir de todo lo que se puede ver y tocar. En la última etapa, quizás ya bien adentrado acá en procesos adolescentes, existe el proceso de razonamiento hipotético deductivo, ¿sí? Empezamos a analizar más premisas, empezamos a hacer más hipótesis de un montón de cosas, nos empezamos a replantear en nuestra cabeza, y ahora vamos a todo eso. Y en esta etapa los problemas, como decíamos recién, a diferencia del anterior, pueden ser de manera tangible, con contenido que esté presente, o también de manera figurada. En esta etapa es esperable que ese pensamiento abstracto se desarrolle sin que ese adolescente tenga ninguna experiencia sobre el hecho. Acá hablamos de metacogniciones, del metapensamiento. Es como pensar sobre nuestros propios pensamientos, reflexionar sobre nuestras propias reflexiones, ¿sí? Tener como ese procesamiento ya, a diferencia de acá, donde los razonamientos y esa lógica era según lo tangible y lo que ese preadolescente podía experimentar a nivel sensorial, acá puede aparecer de una manera tangible, pero también ese razonamiento hipotético deductivo en el avance del desarrollo cognitivo, según Piaget, puede aparecer de manera figurada. Bueno, vamos acá, que tanto la clase pasada, en base a la iniciación deportiva, empezamos a hablar de procesos, empezamos a hablar de cosas que requiere tiempo, con esta partecita, un cachito teórica de un autor muy conocido como Jean Piaget, nos trae acá a ciertos cambios de paradigma que nos incluyen a todos, entrenadores y futuros entrenadores, que inevitablemente estamos en contacto permanente con estas nuevas generaciones. Voy a arrancar al revés en esta parte. ¿Qué considero yo aprendizaje, modo tutorial de YouTube? ¿Por qué le pongo ese título? Es la forma en cómo las nuevas generaciones están acostumbradas a procesar mentalmente diferentes aprendizajes. Antes, si nosotros queríamos aprender algo, antes, y vamos a hacer esa comparación necesaria hoy. Ejemplo, colgar un cuadro en una pared. Aparecía mi abuelo, aparecía mi viejo, traían una agujereadora, me sentaban en un banquito, me decían, Lucas, vení, esto es una agujereadora, se usa así, se enchufa, la manera de sacar una mecha, mecha de madera, mecha de pared, ajustar, los peligros, dale. Hacemos el agujero, ponemos un ramplug, tornillo, colgamos el cuadrito, 45, 50 minutos, una hora. Aprendíamos a usar más o menos una agujereadora, hacer un agujero en la pared, ponerle un tornillo para que no se mueva, colgar un cuadro. ¿Qué hacen las nuevas generaciones ahora cuando quieren aprender a colgar un cuadro en una pared? Tutorial de YouTube. 3 videos aparecen. Uno de media hora, uno de 12 minutos, uno de 1 minuto y medio. ¿A cuál le hacemos clic? Al de minuto y medio. Al del minuto y medio. Coincido, Luciano, plenamente con usted. ¿Por qué contestaste tan rápido, minuto y medio? Y porque las nuevas generaciones quieren todo ya, todo lo más breve. Aprendemos lo mismo en la menor cantidad de tiempo posible. Y nosotros en el mundo Por del más que fútbol, el dale. video, por más que el video lo vean 5 veces y se le vaya 10 minutos, van a elegir el más corto. Bien, vamos. Procesos de aprendizaje, modo tutorial de YouTube. Cabezas que quieren aprender lo mismo en la menor cantidad de tiempo
utilizado posible. Así procesan. Y si no lo aprenden en ese tiempo, listo, no sirvo para esto. No me sale. Esto no es para mí. Y nosotros después, a esas cabezas que procesan la información y el aprendizaje desde lo urgente, desde lo inmediato, venimos a proponerles y a hablarles de procesos, de que hay cosas que requieren más tiempo y nos miran con cara rara. ¿Procesos, Lucas? ¿Tiempo? ¿Qué es eso? No, modo tutorial de YouTube, mi cabeza. Ahora, ya, dale, decime práctico, cortito, conciso, como yo lo hago, listo. Inevitablemente, procesar la información de esta manera, tener este tipo de herramientas al alcance de la mano, ha modificado paradigmas de cómo las nuevas generaciones se vinculan con la autoridad. Decir autoridad hasta suena medio fuerte hoy, pero hay relaciones asimétricas, es una realidad. Y a veces me pasa, ¿eh? Futbolistas profesionales con experiencia que me dice, Luca, subieron un pibe de la reserva, lo tuve que correr del colectivo, se sentó donde me sentaba yo. 40 años en primera división tengo. Se levantó antes que yo a buscar la cena y a servirse la comida. No esperó que nos que nos levantemos los mayores, no, no, se mandan. El derecho de piso, modo tutorial de YouTube. No, parecería que no existe más. Parecería que cambió. Parecería que hay un montón de paradigmas que antes existían que ahora ya son diferentes. Yo no digo ni mejor ni peor, pero sí me animo a decir que son diferentes. Para mí, lo que decía mi abuelo, lo que decía mi viejo, era palabra santa, y de esa manera me vinculaba con la autoridad. Y para los jóvenes de hoy, ¿qué es palabra santa? Los escucho. Y para hoy, Y yo creo que lo que diga Internet para eso es palabra santa. dale, ajustemos Internet, afinemos, que vamos para ese lado. Lo que diga Y no ChatGPT. sé, Gracias, Mauro. Vamos. o Dale, TikTok o Instagram, el seguidor que ellos vean. muy bien. Mi viejo, mi abuelo. No, el celu, el celu. El acceso inmediatamente a la información. Antes lo que me decía mi viejo, yo le creía. ¿Por qué? Tipo que me lo decía mi viejo, tipo con experiencia. Ya la vivió, ya sabe. Ahora todo lo que dice la autoridad, las nuevas generaciones, ¿cuánto pueden tardar en saber si lo están chamullando y verseando o le están diciendo la verdad? Instantáneamente. Instantáneamente. Y esto hace que inevitablemente los paradigmas del vínculo con la autoridad hayan cambiado. Porque antes palabra santa era mi viejo, ahora palabra santa es ChatGPT. Es un influencer que tiene 100.000, 150.000 seguidores. Antes parecería que necesitábamos de esa autoridad. Y las cabezas modo tutorial de YouTube es interesante, ¿eh? ¿Qué tanto nos necesitan? Hay un lindo debate. ¿Qué tanto tienen que recurrir para aprender, para saber? Bueno, vamos. 2 minutos. Que acá tendría que yo que agregarle. Vínculo con la autoridad, aprendizaje modo tutorial de YouTube, lo inmediato del chat GPT, la inteligencia artificial, las nuevas generaciones y cómo nos invade todo el mundo de la inteligencia artificial. Y si trabajamos en esta clase la cabeza, y eso se metió en nuestra cabeza.
Cosas buenas y cosas malas de todo eso. ¿Cuánto tarda ChatGPT en resolverme un problema, en sacarme de un aprieto, en generarme una carta que yo no sé cómo escribir, en generar determinado desafío que yo no sé cómo encararlo? ¡Pum! ¿Cuánto tarda? Sabe todo, sabe resolver todo. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es? ¿O cuáles son? Causa-efecto, ¿eh? Quizá las cuestiones que nosotros de este lado tenemos que tener en cuenta y parar un poco la pelota con respecto a todo eso. Y pensémoslo como entrenadores de fútbol, ¿eh? Que estamos en contacto con esas generaciones. ¿Qué les preocupa de todo eso? No lo lleven tanto para la vida. En este rato hoy se los ajusto al rol de entrenadores de jóvenes futbolistas. Yo creo que lo más preocupante es que hoy día es muy difícil que te vayan a prestar atención o escuchar. Y creo que a futuro va a ir empeorando. Bien, Luciano. Ya tendremos nuestra clase específica de atención y concentración, pero sí, correctísima respuesta. Si mi cabeza está entrenada y acostumbrada, y todo esto bajémoslo al vestuario, bajémoslo a la cancha, bajémoslo a la práctica también, ¿eh? Si mi cabeza, nueva generación, está acostumbrada a sostener el foco atencional en cuestiones inmediatas, en videos, contenidos o TikTok que duran cuánto, 40 segundos, 2 minutos. Y yo después quiero que esas cabezas, ¿sí? 15 minutos de videoanálisis. 15 minutos de videoanálisis. Que 15 minutos quizá para nosotros, o decir, bueno, Luca, dale, 15 minutos, tampoco es tanto. Para ciertas cabezas, 15 minutos es una eternidad. Y coincido, mucho tiene que ver con la capacidad, Luciano, para sostener el foco atencional a tener en cuenta. ¿Qué más se les ocurre? Dale. Dificultad para sostener el foco atencional. ¿Qué más les preocupa de toda esta inmediatez? Del vínculo con la autoridad, del aprendizaje modo tutorial de YouTube. Sí, Mauro. Y creo que el tema del respeto a más o menos lo que vos decías hoy, o Dale. sea, el respeto a tu viejo que antes te pegaba un bolón en el culo y hoy eso no existe. Yo con mis hijos lo aplico, ¿no? Pero es más difícil, es más difícil. Y también Poner límites, el acatar límite, sí. límites. Dale. Sí, la experiencia de que vos decías de eso, yo jugué en mi época y vos te sentabas donde te sentaban los jugadores de primera, ¿sabés cómo te sacaban? Muy bien, muy En bien. el aire. Sí. Y no sé si está bien o mal, pero nosotros aprendimos a respetar a Código. rajatabla Dale. eso. Muy bien. Sí, 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 Códigos, valores, sí. cosas que estaban preestablecidas. Yo lo digo a propósito, ¿eh? Todo eso cambió. Todo eso No, cambió. no, no, no existe más eso no existe más. No existe, no existe. Más Y que hagamos fuerza. Dale. con los mayores o sea, le decís algo, marcás algo y es como decir, este boludo no sabe nada, ¿dónde salió? ¿Qué sé yo? Me parece a mí, con los chicos sobre todo, es muy difícil. Tener que estar mucho en la onda de ellos Muy como bueno. para entrarles, si no Dale. es Hablar, complicado. hablar un mismo idioma. Vamos. Hablar un mismo idioma. Y esto de querer marcarles la cancha, no. Las nuevas generaciones, yo lo voy a decir modo grotesco a propósito. Te pegan una cancelada, te dejan expuestos de una manera que la pasás mal. Tienen un manejo para hacerte posicionar como disfuncional a lo contemporáneo y moderno, como diciendo, ¿qué te crees que porque vos lo decís, porque sos más grande o más experimentado? Si yo tengo ChatGPT, si yo tengo la inteligencia artificial, si yo tengo el tutorial de YouTube, ¿qué me interesa tu experiencia? ¿Qué me interesa tu conocimiento? Yo tengo todo eso y más al alcance de la mano. Por eso dije, perdón por decirlo grotesco. Sí, Mauro. Déjame agregar esto, por ahí, bueno, Miguel debe estar escuchando también, que está con ¿Vale? los chicos. El problema, el 80% de esto son los padres, no los chicos, obviamente. ¿En qué sentido?
los padres. Y todos creemos que tenemos a Messi, tienen que jugar Ah, sí o sí, y tienen o llamás a una reunión diciendo que por una cosa o por otra, y es como en la escuela, ¿viste? La culpa la tiene el el maestro, otro. no la tiene mal el pibe. Claro, antes te llamaban en la escuela, ¿sabes qué? Te llevaban en el aire de tu casa, y hoy eso no existe más. Muy bueno lo que decís. Muy bueno lo que decís. Eso también cambió. Antes quizá te retaban en la escuela, te retaban en el club, tu madre, tu padre, del lado del profe. Y sí, claro. Obvio, sí, no, ni hablar. Yo soy más viejo que ustedes, pero en mi época sí pasaba. Sí, obvio. Ahora es al revés. Yo a veces cuando lo digo, siento, estoy re exagerando. Como dicen los pibes ahora, Luca la estás reviviendo. No, no, no. Ahora lo retan al pibe en la escuela. Y la madre va queriendo agarrar a piña a la profesora que lo retó al hijo, lo expuso al hijo. Y cuando digo agarrarla, a veces hasta literal. Pero Luca, no vayamos tan lejos lo que pasó la semana pasada del pibe que arrastraba al banco y la madre salió a defender el pibe. O sea, es imposible ya. Bueno, una de quizá, sí, para que me habilité. También puede ser ahí que, o sea, los entrenadores en infantiles, los chicos te cuestionan cualquier tipo de entrenamiento que hagas porque con inteligencia artificial ellos están buscando para ver qué sirve lo que vos le estás dando por ahí. Entonces es complicado, sí, como dicen ustedes, hay que estar siempre en la onda de ellos porque es complicado. Muy bien. Antes era no porque no. Actualmente el no porque no no sirve más. Ahora es todo porque ustedes, entrenadores y futuros entrenadores, tienen la tarea inevitable de explicar el porqué. Y todo el porqué y la justificación que ustedes den a cada ejercicio tiene que ser tan real, genuina y productiva para ese chico que cualquier ser humano que pueda contrastar lo que ustedes están diciendo con el chat GPT o donde sea, tiene que ser suficiente. Ya no alcanza que hay que hacerlo porque yo lo digo. Eso era antes. Las nuevas generaciones no funcionan así. El acceso y la inundación de información inmediata hace que requieran de que nosotros, los que estamos del otro lado, le digamos el porqué. Ojo, y que ese porqué les sirva y que ese porqué los nutra desde algún lugar. Si no, Claro, que tenga como que tenga resultados inmediatos, digamos, lo sí, que estás planteando. sí. Porque si no, no sirve para nada. Porque si no hago clic en otro lugar, así hago clic, algo como mental, en otro lugar que me sirva más o me nutra más o me haga sentir mejor. Antes de cerrar todo esto, también algo que quizá, no digo que me preocupa, pero sí que yo me quedo tranquilo en plantearlo en este tipo de clases con todos ustedes, que tiene que ver con la creatividad, el suelo y el potrero argentino. Sí. Si es nuestra idiosincrasia, si es lo que somos, si es nuestra identidad, si así nos conocen en el mundo. ¿Cómo? Y por animarnos a hacer cosas diferentes. Y por animarnos a tirar un taco, una gambeta o hacer cosas que en otros países le llaman como acá somos más sistematizados, dicen los europeos. Argentina, potrero. Yo el potrero lo asocio mucho a la creatividad. Lo asocio mucho a no tener vergüenza a exponer errores, a no tener vergüenza al ridículo. Eso, Luca, el potrero. No es una cancha llena de tierra con una pelota media matada donde se juntan pibes de un barrio. No, no, no. Sí, pero no solamente eso a nivel visual, un pedazo de barro. No, no. El potrero es la creatividad, el potrero es la innovación, el potrero es el lugar
donde esos grandes talentos se están forjando desde animarse a hacer cosas diferentes, a mostrar un arte sin ser juzgado. Y pero si yo le pregunto todo a ChatGPT y ChatGPT me da respuesta sistematizada y me responde lo que yo quiero escuchar. ¿De qué creatividad me están hablando? La creatividad se va al carajo, perdón por la expresión, que a veces me enojo. ¿Qué creatividad? Si yo le respondo a la profe o al profe lo que quiere escuchar. Y ojo con esto de lo sistematizado, porque ya en edades tempranas estamos hablando de ciertas tácticas, de jugar a dos toques, de reducir los espacios, y la creatividad queda de lado, ¿eh? Y yo me quedo tranquilo que los trabajo con todos ustedes. Cada vez que puedo lo hablo. Espacio para innovar, espacio para crear, espacio para hacer algo diferente. No, no, ese si lo hace diferente es el rebelde, es el que no me da bolilla a mí, que soy el que le digo dónde se tiene que parar y cómo tiene que jugar. Déjalo que juegue, déjalo que invente, déjalo que se equivoque. No, pibe de 14, 15, 13 años, la basculación, la tenencia, lo filtrado, generar espacio, jugar rápido, jugar a dos toques. Lo dijo Valdano en una entrevista muy buena, ¿eh? Creo que ni es bien con el pollo. Es una obra de arte esa entrevista. La dificultad que tenemos hoy por hoy, y mucho tiene que ver con esto, obviamente, con los procesos de aprendizaje, pero lo que nos compete a nosotros de este lado, la dificultad para trasladar, dice Valdano, el potrero a lo académico. El potrero, la rebeldía, al club, a esos procesos de aprendizajes con otro tipo de contexto. Ahí es donde viene toda nuestra propuesta. Ahí es donde tienen que estar esos espacios para permitirles crear, innovar, equivocarse y todo o mucho de lo que hablamos hoy. Porque ustedes van a estar parados ahí como entrenadores. Ustedes le van a decir de qué se trata un entrenamiento. Lo que pasa es que esas cabezas que están programadas hoy por hoy, de cierta manera, por más que nos guste o no, por más que vamos a estar de acuerdo con cosas y con otras no, funcionan así. Y por más que hagamos fuerza para que sea diferente, o como nos gustaría, no. Tolerancia a la frustración, vínculo con el error. Si ChatGPT me tira la posta, si la inteligencia artificial me da el contenido que yo quiero para poder aprobar. Yo a la profe de la escuela le digo lo que me dice ChatGPT y apruebo y me saco buena nota. Muy fácil todo, muy resuelto todo. El mundo del fútbol no es tan fácil. En el mundo del fútbol no todo está tan resuelto. Ya está todo inventado, dicen. Es un mundo un poco más hostil para esas generaciones. Vamos a dejar de compartir acá. Modos de aprendizaje, procesos en las nuevas generaciones. Yo ya sé que a partir de ahora, cuando yo hable de modos tutorial de YouTube, ustedes van a interpretar que tienen que ver en cómo esas cabezas buscan el aprendizaje en la menor cantidad de tiempo posible, aprender en lo inmediato, la dificultad a veces para elaborar procesos, para vincularse con los errores, para darse tiempo a corregir, si ahí viene nuestra paciencia y ahí viene nuestra estructura preparada, de alguna manera, para afrontar todos esos cambios de paradigma. El no porque no, desuso total. Y por más que yo me quiera posicionar en ese lugar, no es que cada vez voy a tener más pibe. Cada vez voy a tener menos pibe desde el no porque no. No es que lo diga Lucas, lo dice la realidad. Lo dicen los mismos pibes adelante mío. Y ojo, que yo hoy termino con esto, me quedo tranquilo que lo digo. ¿Cuánto espacio le dan ustedes a esa creatividad? ¿Cuánto la fomentan?
cuánto la piden, cuánto invitan a que esas cabezas programadas en lo sistemático, en lo que hacen todos, yo lo explico también a nivel TikTok, ¿eh? Me encanta hablarlo a nivel TikTok. Que tanta gente o tantos pacientes, adolescentes, preadolescentes, me hablaron de TikTok, quise un día y me descargué TikTok. Vamos a meternos en ese mundo, a ver de qué se trata. Ah, y ahí empecé a entender un montón de cosas. Cuando te metes en el mundo de ellos y una red social te empieza a mostrar lo que vos querés ver, no te muestra cualquier cosa, te muestra lo que a vos te interesa, para que vos con el dedito sigas pasando, 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 pasando y generando placeres momentáneos de intereses. Che, ¿cómo sabe TikTok lo que a mí me gusta, eh? Y aparece un nuevo trend, yo estoy hablando como adolescente, ¿eh? Aparece un nuevo trend de un tema nuevo de la Joaquí, que hacen los adolescentes, los bailan todos iguales. Lo bailan como lo baila la Joaquí. Y yo le pregunto a propósito a esos adolescentes que tengo acá adelante, y le digo, ¿y qué pasa si vos lo bailás diferente? Y haces tu propio baile con ese tema de fondo. No, Luca, lo bailo mal. ¿Cómo le digo? Y sí, si no lo bailo como lo bailan todos, lo bailo mal. Se me ríen, se burlan, no lo sabe. Hacerlo diferente es hacerlo mal. TikTok. Hay que hacerlo como lo hacen todos. Hay que bailar como lo bailan todos. Y nosotros tenemos que hacer fuerza para que el potrero argentino, para que la gambeta y que para que esos pibes se animen a bailar simbólicamente de una manera diferente, también depende de nosotros. De qué espacio le damos, de cuánto potenciamos esa creatividad o esa individualidad en el día a día. Duda, pregunta, consulta, algo que no haya quedado claro de estas dos clases en una, ya próxima avanzaremos con algunos temas. Antes de cerrar hoy, próxima clase ya nos meteremos en cuestiones más específicas de rendimiento también a nivel mental, pero era necesario elaborar tanto estos contenidos del tutorial de YouTube, del vínculo con la autoridad y de cómo nos tenemos inevitablemente que posicionar hoy por hoy con todas estas realidades que nos atraviesan. Les mando un abrazo grande y buena semana para ustedes. Gracias, Luca. Gracias, Abrazo. Lucas. Buena Gracias, semana. Lucas.